Esta transmisión el día de hoy. Gracias por estarnos acompañando. Sabemos que estamos terminando ahorita estos días del año, ¿verdad? Déjenme acomodar este micro que no lo puse. Pero bueno, creo que ya ahí se va a escuchar mejor. Buenas noches a Luisa, a Dan, que están llegando por ahí. Gracias por estar llegando en esta noche. Y bueno, pues vamos a dar unos segundos que entren los demás. Vemos que ya llegó Natalie. Buenas noches también. Y todos los que están ahí. Pues hoy estamos retomando prácticamente el inicio de las transmisiones desde el punto de vista eh, de enseñanza. Estamos manteniéndonos en una actividad de no congregarnos físicamente, pero sí de manera digital. Y por eso hemos querido poder continuar con las enseñanzas de una manera constante para tener justamente no solamente una transmisión, sino también un estudio de la palabra, tanto el domingo, que es digamos el inicio de la semana, el lunes, el miércoles y el viernes. Sabemos que particularmente esta semana nos toca justamente fin de año, ¿verdad? Pero pues vamos a estar con esta nueva dinámica para que ustedes puedan conocer un poco más y tener más que conocimiento. Quiero dejar claro que no sea solamente palabra por palabra o que sea solamente conocimiento por conocimiento. Buenas noches, Eli, gracias por estar ahí. Y a todos los que están llegando, veo que está Aurora también y la familia Zúñiga, que en un ratito continúan juntándose, pero bueno, como te decía, la idea no es solamente poder accesar a uno más de contenidos digitales sobre la Biblia o sobre Dios, que en ocasiones lo encontramos en internet. No solo es estar transmitiendo por transmitir. La idea de todo esto es que tú puedas tener palabra de Dios explicada y que la puedas llevar a tu vida. Creo que en estos tiempos más que antes, no digo que antes no, se está haciendo muy necesario y muy importante que todos podamos conocer, pero practicar la palabra. Hay palabras en lo que es la Biblia que conforme pasan los tiempos comienzan a tomar cada vez más peso y cada vez más razón. Como dice la Biblia, sed pues no solamente oidores, sino que seamos hacedores. Yo creo que este es el tiempo en el que eso ha llegado y es importante que nosotros podamos estar atentos a la palabra. Por eso vamos a retomar esta serie de enseñanzas desde esta última semana del año 2020 y bueno, pues hasta que después tengamos un tiempo ya de congregacional como antes, bueno, volveremos a tener cambios. Pero sin duda alguna, el tema digital llegó para quedarse, es algo que seguiremos haciendo, estemos congregados o no estemos congregados como estamos haciendo ahorita. Buenas noches a Israel. Y bueno, pues vamos a iniciar esta mañana. Me levanté un poco más temprano, estaba orando y estaba leyendo un poco la palabra. Y hubo una que me llamó mucho la atención y que desencadena un poco el tema de lo que estamos viendo hoy. No quiero que lo veamos como un tema tradicionalmente así, pero quiero empezar con el Salmo 37, en el versículo 37. De hecho fue como que fácil podérmelo aprender en cuanto a su ubicación. Generalmente conocemos el Salmo 37, verso 4. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Hay un canto que habla acerca de esto, pero hoy quiero hablar del Salmo 37, 37 para empezar de todo esto que estamos hablando y agradecerte, ¿verdad? Y a Dios también que nos permitas estar ahí. En las enseñanzas quiero decirles, en estas transmisiones vamos a procurar ser un poco más puntuales, más breves, para que tengamos todos un tiempo de atención, unos 30, 40 minutos y podamos fácilmente entender lo que se quiere decir y terminar pronto, ¿ok? Salmo 37, verso 37, y voy a leer la Biblia Peshita. Sí está un poco diferente en la 60, pero me gusta como dice esta parte. Dice, conserva la integridad y elige la rectitud, porque existe un buen final para los hombres de paz. Me llamó la atención cuando la Biblia dice conserva la integridad. La Biblia en la 60, versión 60, habla de que hay un buen camino, hay integridad, un buen final para aquellos que conservan la integridad. Y pensando un poco en esto, me di cuenta que la integridad no es algo que esté reservado para ciertos hombres
que en ocasiones calificamos en nuestra vida como, qué bueno fue mi abuelito, qué bueno fue mi papá, ese líder o ese pastor o esa persona, quien tú quieras que se cruce en tu vida, digas, qué íntegro, qué buena onda, qué tierno, y pareciera que esto es algo que solo se le da a ciertas personas. Pero cuando miramos más detenidamente, cuando miramos más enfocadamente a la palabra y vemos que esto es algo que Dios espera y que quiere que hagamos cada uno de nosotros, ¿sí? Porque esto va a trascender nuestra eternidad. Lo voy a ver en un momento más. Así que vemos que la palabra, y quiero tomar la versión Peshitta, cuando dice, conserva la integridad y escoge o elige la rectitud. Estas características, como las escribe la Biblia Peshitta, son las mismas características que se describen en Job. Cuando dice en Job 1:1 que Job era un hombre íntegro y recto y temeroso de Dios. O sea, hay estas tres cosas. Pero vamos a ir hablando un poco más acerca de esto, porque detallando más este versículo, el Salmo 37, versículo 37, dice también, porque existe un buen final para los hombres de paz. Y es esto lo que detonó este análisis para llamártelo. Quiero leerlo también en las dos versiones, en la 37, en la 60. Salmo 37, versículo 37. Y dice, considera al íntegro y mira al justo. Esto lo habla desde un punto de vista de que Dios considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. En estas dos versiones, en la 60 dice hay un final y en la Peshitta dice existe. Existe en esta palabra, déjame retomarlo por aquí, existe un buen final. La verdad de las cosas es que yo creo que este año el asunto de qué va a pasar si nos morimos o los que han fallecido nos ha dejado muy en claro que necesariamente todos vamos a fallecer. No digo que por esta enfermedad, algún día vamos a fallecer. Pero eso va a ocurrir cuando sea nuestro tiempo, si nosotros andamos en las cosas de Dios, cuando hayamos cumplido el plan de Dios en nuestra vida, en esta tierra. Y sé que es un punto que nos alienta porque de pronto decimos, bueno, pues ojalá y se tarde para que yo me mantenga mucho tiempo aquí. Pero la verdad de las cosas es que Dios está dejando como si fuera escondido entre todas las letras de la Biblia, pero en realidad no está escondido, estos pequeños detalles que nos hablan de una eternidad, digamos de un detrás de cámaras de la Biblia. Cuando dice aquí que existe y que hay un final. Ese final no quiere decir solamente que tú te vas a morir y vas a morir tranquilo, no vas a sufrir en el peor de los casos de la muerte, sino que vas a morir y ya, fue un bonito final. Dios no está hablando de ese final ahí. Dios está hablando de lo que va a ocurrir cuando nosotros entremos delante de Él. Cuando nosotros como creyentes estemos delante de Dios. Está hablando de ese final. Y lo que más me da gusto al ver en esta palabra es que dice que existe, no es un supuesto. Dice que hay, eso quiere decir que ese final para cada uno de nosotros ya está escrito, ya está existente y ya está reservado ese lugar para cada uno. Cada uno de los que decidan creer, confiar y caminar en Dios. Y te he dicho esto conscientemente. Cada uno de los que decidamos creer, confiar y caminar conforme dice Dios. Por eso es que Dios no puede ser un concepto religioso que por muchos años se ha querido meter en la sociedad como una asignatura más. Ciertamente al hombre le ha convenido y le conviene manejar a Dios como un conocimiento social hoy entendido y encajado como religión aún dentro de las leyes. Pero la verdad de las cosas es que Dios va muchísimo más allá. Quienes han aceptado a Cristo como Señor y Salvador hemos podido entender esto un poco más, y no que seamos superiores a otros, que no, de ninguna manera. Simplemente nos hemos podido dar cuenta que hoy, en este tiempo, mientras Dios ha sido visto como una asignatura, ha sido visto como un tema social, clamar a Dios deja de lado todo lo que sea algo religioso, porque nos hace clamar al Dios que está en su morada, en el cielo, y que desde los cielos escucha nuestra oración y responde nuestra oración aquí en la tierra. Estos conceptos que he manejado ahorita al inicio, de la morada y de la integridad y cómo afectan nuestra eternidad,
Lo vamos a ver en unos minutos más, así que te invito a que te quedes, que puedas compartirle este enlace a los demás, que puedas decirles que por favor se vengan, porque esto puede ser algo muy determinante para cada uno de nosotros, empezando por nosotros, empezando por tu servidor, por supuesto, y por nuestra familia. Yo creo que, como te decía, Dios quiere que nosotros seamos personas íntegras, pero ¿qué es íntegro en general? Íntegro, encontré varias definiciones seculares, cristianas, comentarios bíblicos, pero la verdad es que la integridad es cuando nada se pierde, cuando todo lo que nosotros tenemos de manera íntegra no se pierde. Y si estamos hablando también desde el punto de vista material, ¿sí? Algo que podamos palpar, es decir, que mi ropa esté íntegra, que nada se pierda, que todo lo que está en mi casa está íntegro, o que aquello que me mandaron llevar de un lugar a otro llegue íntegro, es decir, que no llegue desmoronado, que no llegue tachado, es decir, que esté tal y como fue en su origen. La integridad tiene que ver no con que nosotros podamos producir una naturaleza más superior a la que Dios hizo. No que nosotros con nuestra actividad podamos decir, hey Señor, yo me convertí, tú hiciste algo bueno, pero yo hice algo más excelente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un tope de excelencia ya creado, previsto y preexistente por Dios. Entonces es nuestra obligación como creyentes poder llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque de eso va a depender en alguna parte, en una fracción, nuestra entrada en la eternidad. Entonces vamos a ver cómo hoy la integridad tiene que ver con cada una de las personas que están escuchando de aquel lado en tu casa, en esa habitación, en esa sala o en ese carro, donde quiera que tú estés, ¿sí? Tiene que ver con cada uno de nosotros. Y por lo tanto, eso no se acoge a un asunto religioso, a una doctrina, a un dogma, a un repetir de actividades o de frases. Esto tiene que ver con una conducta que Dios espera de cada uno de los que estamos hoy en día aquí. Así que quiero ver también la versión, el Salmo 37, versículo 39. Vamos a verlo en la versión 60, que es la que muchos de ustedes tienen. Salmo 37, número 39, te decía: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Me llama la atención como en este salmo habla de que escojamos la integridad y que, que dice la Biblia aquí, que conservemos la integridad y escojamos la rectitud. Pero más adelante dice que la salvación de los justos es de Jehová, y la fortaleza viene en el tiempo, y Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Hoy muchos han estado en angustia. A lo mejor muchos hemos estado en angustias de diferentes tipos. Pero para todos Dios es propicio y Dios nos atiende. Pero me llama la atención como dice, la fortaleza de los que son justos, de los que caminan con Dios, será en tiempos de angustia. Y aquí viene un asunto bien importante. Él es su fortaleza en los tiempos de angustia, sí, pero ¿de quién? De los que andan en justicia, en rectitud, y de los que andan íntegramente. Y es que la verdad sea dicha, en ocasiones, no siempre, todos los días de nuestra vida cristiana somos íntegros, justos y temerosos de Dios. Esa es la verdad. En ocasiones caminamos en dobles pasos, en ocasiones olvidamos un poquito a Dios. A todos nos pasa. Yo, más joven, pues sí conocía de Dios, caminaba de Dios, me quedaba claro que Él es en quien yo creo y a quien canto y adoro y en fin, a quien sirvo. Pero sí tenía algunas cositas o comportamientos que todavía no estaban bien pulidos como joven. Y hasta la fecha todos tenemos cosas que tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él será la salvación de los que andan en integridad. Realmente está diciendo eso. No es que Dios tenga preferidos, pero lo que sí tiene Dios es que no tiene comunión con las tinieblas y no tiene comunión con aquellos que andan en malos caminos. Así que como puedes empezar a darte cuenta, el tema de la integridad tiene que ver con un asunto muy personal, cada uno de nosotros, y que por supuesto que, digámoslo en palabras más occidentales o más actuales, nos conviene.
Y no que hagamos las cosas por conveniencia, quiero dejarlo claro, pero nos conviene caminar en rectitud, porque no importa si viene adversidad a tu vida, va a venir, lo vimos el día de ayer domingo. No importa si vienen conflictos y problemas, de hecho van a venir a nuestra vida. Jesús dijo, confía en mí porque yo he vencido al mundo. Pero hablando de eso, él decía, en este mundo tendrás aflicción. ¿Ok? Entonces van a ocurrir momentos en los cuales por nuestras propias circunstancias nos vamos a meter en problemas. Por nuestros propios comportamientos nos vamos a meter en una vida doble o en circunstancias que no son aplaudibles de ninguna manera. Pero Dios dice, también, así como hay ese tiempo, va a llegar un día en el que vas a requerir fortaleza y vas a requerir ayuda de parte de Dios. Y dice en el Salmo 37, 39, pero Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿De quién? De los justos. La salvación de los justos es de Jehová. Nunca dice la salvación de los impíos, no dice la salvación de los que andan en doble camino, no dice la salvación de los más o menos o de los tibios. De hecho, sobre los tibios dice la Biblia que Dios los vomitará de su boca. Ese es otro tema que vamos a tratar después, ¿ok? Pero lo que quiero ver el día de hoy es que la integridad no es solo algo para que tú digas, ay, es algo de una sola persona y pues qué bueno que él era así, ¿no? Yo sé que no es algo que a algunas personas les toque por suerte o por su carácter. Tal vez algunos son más tranquilos, algunos son sanguíneos, algunos coléricos y otro tipo de caracteres que hay por ahí. No me acuerdo todos ahorita, pero por lo menos me acuerdo de esos dos. Pero no tiene que ver algo de una manera natural. No tampoco tiene que ver la integridad sobre que pues ojalá y se dé. Ojalá y se me dé y pues es lo que se espera que sea de parte de Dios. No, de hecho en la Biblia también nos habla cuando escogieron a los discípulos, a algunas personas para servir las mesas, que fueran hombres de buen testimonio, sino que fueran hombres íntegros conforme a la palabra de Dios. Así que, como ves, es importante que tú hoy, y junto con nosotros, puedas revisar conscientemente tu persona y darte cuenta si estás siendo íntegro. O a lo mejor eres un muy buen simpatizante de la palabra de Dios. O a lo mejor eres un muy buen creyente. Pero lo que Dios quiere más que eso es que seamos personas íntegras. Que como dice una definición de integridad es que nada se pierda o bien que tenga todo conforme le fue dado. Que retenga todo lo que le fue dado. Y sabes, una manera muy verbal, muy simple, muy fácil de perder la integridad, no solo es andando en algún pecado. La verdad de las cosas es que es con nuestro hablar. Cuando nosotros hacemos menos lo que tenemos. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo no soy, Dios no me escucha, no soy un preferido de Dios, o yo no voy a alcanzar tales cosas en la vida. Y empezamos a menospreciar de una manera detrás de nuestras palabras, siendo malagradecidos con lo que Dios ya nos ha dado. Me remito a un ejemplo que dice la Biblia, cuando la parábola de los talentos. La parábola de los talentos viene a mi mente cuando Dios le dio a una persona 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1, un talento. Pero el ejemplo que dice ahí la Biblia es que la persona, en este caso la figura de Dios, el patrón de estas personas, no les pidió necesariamente más. O sea, algunos le dieron más, pero por lo menos debían entregar el doble de lo que habían recibido. Así es que los talentos que tenemos en nuestra vida, lo que sabemos hacer o lo que podemos aprender a hacer en la vida, ¿sí? También tiene que ver con cosas que Dios nos ha dado. No es que nosotros no vayamos a entregarle una versión 3.0 o mejorada a Dios y que Él ni siquiera conocía o no tenía pensado que podíamos hacer en este día. ¿Sale? Vamos a leer también Segunda de Samuel, capítulo 22, del 1 al 4. Segunda de Samuel, vamos a leer esta parte. Segunda de Samuel está antes del libro de Reyes, capítulo 22, del 1 al 4. Y David dijo a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová lo libró de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Recuerda que Dios manda a Samuel para ungir a Saúl y Saúl después hace cosas locas y entre ellas perseguir a David. Pero a pesar de eso, David puede hablar de este canto.
Dice, te la voy a leer en la versión Peshita, pero incluso de estas palabras que voy a leer hay una alabanza al respecto. Dice, te amaré, oh Jehová, fortaleza mía y confianza mía. Jehová es mi fuerza y refugio mío y mi libertador. El Dios fuerte en quien confío, mi ayudador. El poder de mi salvación, mi refugio. El que me libró de los inicuos, mi glorioso Salvador. A Jehová invocaré y será librado de mis enemigos. Él habla, David está hablando de que Dios lo ha librado, pero porque él ha decidido caminar en justicia. Una de las cosas en las que decidió caminar David fue no levantar la mano contra el ungido de Jehová, a pesar de que el ungido de Jehová, Saúl en este caso, había decidido matarlo, había decidido cometer asesinato, homicidio, y se estaba comportando de una manera loca y fuera de la realidad de cómo tenía que ser él. Pero David dijo, él es un ungido, lo que él haga, bueno o malo, es cosa de él con Dios, no es cosa que yo debo juzgar, y yo no lo voy a matar. Por el contrario, veo aquí que David, en medio de la circunstancia difícil, logra aprender que en medio de las circunstancias difíciles puede y debe agradecer a Dios por haberlo librado. Así que David encuentra el propósito de esa circunstancia adversa, como hablábamos el día de ayer. Encuentra que puedo darse cuenta de todas las cosas de las que lo libró Dios. No lo atribuyó a la suerte, no lo atribuyó a sus contactos, no lo atribuyó a las circunstancias, no lo atribuyó a la época. Dijo, esto que me ha pasado viene de Dios. Y te voy a leer de nuevo esta versión, la versión 60, que sé que es la que tenemos. Segunda de Samuel, capítulo 22, del 1 al 4. Dice, desde el versículo 2 dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Sabes? Yo creo que David tenía claro que Dios era el que lo había librado, el que Dios le había dado la victoria en ese tipo de circunstancias. Pero vamos a leer otro versículo que nos habla un poco más de la integridad. Y este versículo que vamos a leer es cómo Dios ve la integridad. ¿Cuán importante es para Dios la integridad? Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses. Déjame llegar. Capítulo 5, versículo 23. Buenas noches a los que han ido saludando y llegando, a Pati y a Israel también. Gracias por que han estado conectándose. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor tú ves este versículo y dices, ¿y qué tiene que ver con la integridad? Si más bien parece un buen deseo o una salutación final en la carta en Tesalónica que escribe Pablo, pero realmente pon atención de nuevo a lo que dice este versículo. Te lo voy a leer. El mismo Dios de paz os santifique por completo, o sea que nada de nosotros se nos pierda. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado íntegramente o irreprensiblemente. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a guardar de nosotros de manera íntegra todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Él así ve la integridad de cómo nos mandó a este mundo y cómo nos piensa tomar y volver a tener con Él. Y dice este saludo final, que Dios sea el que guarde completamente de nosotros. Aquí está implícita la integridad de cómo Dios la ve y cómo Dios la espera. El versículo aquí no dice, y ojalá Dios guarde algo de las tres cosas que somos, cuerpo, alma y espíritu. Y ojalá Dios pueda cuidarnos o en el alma o en el cuerpo o en el espíritu. No dice eso. Dice que Dios puede guardar de nosotros íntegramente, irreprensiblemente, cuerpo, alma y espíritu. Así que esa es
un punto número 2 del por qué nosotros debemos de guardar íntegramente nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y aún en un asunto, si tú quieres teológico, si lo quieres ver así, pero más bien de fe más que teológico, esta es una prueba, este versículo que acabamos de leer, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23, acerca de cómo solamente Dios puede guardar del hombre íntegramente. Solo un Dios vivo, solo un Dios que verdaderamente existe puede guardar de nosotros de manera íntegra. Por eso nosotros no creemos o no adoramos a imágenes, no adoramos a dioses falsos o a buenas filosofías que el mundo ha tenido. Y ya va siendo hora que se diga esto con todas las letras en el internet y en las predicaciones, sin buscar pleito con nada ni con nadie, porque solamente un Dios vivo puede guardar íntegramente de ti. Y ese es uno de los asuntos firmes de fe por los cuales tú debes de decir, yo estoy seguro y no debo de dudar tantito, aunque en ocasiones llegue la duda a mi mente, si estoy en la creencia correcta, no en la religión correcta. Yo debo estar fundamentado en esto que me deja ver la Biblia, de que Él guardará irreprensiblemente todo mi ser. No hay otra persona, no hay otro Dios, no hay otro ser, no hay otra nada que pueda guardarte a ti íntegramente. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros seamos todo esto. Entonces yo debo de guardar mi alma y todo lo que yo soy de una manera irreprensible. Seguramente hemos caído. Es más, de antemano te digo, yo creo que todos hemos caído en algún momento. Tenemos que guardar nuestra alma, donde están nuestras emociones, donde están nuestros pensamientos, nuestro cuerpo íntegramente en todas las áreas. Cómo comemos, cómo dormimos, en nuestra sexualidad, en las cosas que vemos, en las cosas que hablamos, cómo lo decimos, una manera íntegra. Y no es andar con un hábito o con una indumentaria diferente para entonces estar santos y ser íntegros. Sabemos que eso no es lo que hace íntegro a la persona. En cuanto al espíritu, como dice aquí, ¿cómo voy a guardar íntegramente mi espíritu? Como dice la palabra y como dice en Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda. Y esa es una de las razones importantes por las cuales no puede suceder que yo diga que creo en Dios y tengo alguna otra deidad o tengo alguna otra vida o alguna otra creencia a la cual también le atribuyo algún favor. Y eso puede ser no solamente algún asunto de imágenes, puede ser algún asunto en la vida, tu misma persona, dinero, trabajo, posesiones, cosas en las que te sientas recargado y confortado. Así que como ves, la integridad para este paso tiene que ver con algo completo de todos nosotros. Vamos a leer Mateo 5:29. Vamos a leer Mateo 5:29 para ir entendiendo un poco más de lo que es esto de la integridad. Que quiero dejarte claro que sin duda es un tema muy extenso, muy extenso. No pretendemos ni pretendo abarcarlo en estos minutos. No, sé que habrá muchos puntos que a lo mejor tú estás dándote cuenta y dices, pues falta mencionar o faltó hacer esto, pero quiero tocar puntualmente, exclusivamente lo que estamos viendo el día de hoy. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ok, en este versículo, Dios no está hablando de que nos mutilemos de manera física. Este versículo habla también de integridad, en el sentido de que nos es mejor entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Con algo, con todo lo de nosotros, pero dice que nosotros nos quitemos. Está hablando de cortar por completo. Si tu ojo te es ocasión de caer y ver cosas que no son adecuadas, córtalas, quítalas, no permitas que se te presenten en tu teléfono, en tu computadora, en la calle. Tú sabes a qué cosas me puedo referir, de diversas índoles, ¿no? Imágenes que no son morales, imágenes que tienen que ver con cosas que no son de Dios. Dice, córtalo. Tú sabes lo que te puede hacer tropezar, ¿sí? También dice, y échalo de ti.
¿sí? Versículo 30 dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti. En esencia, no voy a hablar de este versículo, no es ocasión de explicarlo todo, pero lo que él está diciendo es que aquellas cosas que nos pueden evitar entrar delante de Dios, y aquí empieza la trascendencia de la integridad, aquellas cosas que pueden evitar que tú y yo entremos a Dios, o que nos hagan pecar, no debemos coquetear con tenerlas tantito o un poquito menos de ellas o ya no lo hago tanto. Dice que lo cortemos por completo. Dice que lo quitemos, que lo arranquemos, ¿sí? Porque entonces no vamos a estar caminando en las cosas de Dios. Y este es un asunto de análisis bien personal, un análisis muy individual de cada uno de ustedes y de nosotros. Porque cada uno de nosotros sabemos qué debilidades tenemos que no les hemos dicho a los demás o que los demás no saben de nosotros y no es necesario que las sepan, ¿sí? Pero que sí sabemos que nos están jugando un mal momento delante de Dios. Cada uno conforme a nuestros caracteres, conforme a nuestras herencias familiares, conforme a las cosas que hemos vivido, empezamos a tener en nosotros cosas que nos hacen daño. Y sabes, en estos tiempos donde la muerte ha sido tan presente, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que Dios quiere que estemos íntegros, porque nuestra vida es muy frágil y en cualquier momento pudiéramos haber estado o infectados por esta enfermedad del COVID y en ocasiones a la línea de a lo mejor de que nuestra vida esté justamente peligrando. Pero cuando tú y yo volteamos a lo que dice el Salmo de nuevo, 37, versículo 37, conforme a la Biblia Peshitta, conserva la integridad. Conserva la integridad, como dice la palabra aquí. Déjame verlo de esta manera. Vemos que Dios es el favor, es nuestra fortaleza para los que caminan en eso. Y creo que ahí te habrás podido dar cuenta lo importante y lo trascendente que es poder vivir en esta integridad. ¿Ok? Vamos a leer Salmo 15, versículo del 1 al 5. Salmo, para ir terminando, Salmo 15. Dice la Biblia, Jehová, en el Salmo 15, versículo del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Aquí voy a empezar a entrar al cierre de este mensaje acerca de cuán trascendente es que dejemos de ver a Dios como una religión y que lo veamos como lo que verdaderamente Él es, un creador, a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios y como nuestro Señor, en quien ponemos nuestro esfuerzo, nuestra atención, nuestra dedicación y nuestra creencia. No como un asunto dominical, no como un asunto dogmático, no como un asunto teológico, lo cual es bueno conocer, pero va más allá de eso, ¿sí? Dice la Biblia que quién morará en su monte santo. Y yo espero que tú quieras morar en el monte santo de Dios. Y esto va para los jóvenes, adolescentes, niños y adultos que están escuchando y que estamos escuchando. ¿Quién quiere habitar delante de Dios? Bueno, ve lo que dice aquí. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no busca hacerle daño a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Así dice la Biblia. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, que habla la verdad aunque no le favorezca. Esto es una gran parte, la punta de lanza de lo que es un poco la integridad. Quien su dinero no dio a usura, o sea, no lo dio a préstamo, no generó negocios turbios, sino que caminó de manera correcta con su dinero también, con las ganancias del esfuerzo de su trabajo. Ni contra el inocente admitió cohecho. Cuando alguien te pide que te pongas del lado de alguien, que mientas, que digas alguna cosa que no sabes que no es cierto, pero tiene algo de verdad, si no, no sería una mentira, estás admitiendo cohecho. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero es que esto pasa todos los días o a lo mejor ha pasado hasta el día de hoy, pero que a partir del día de hoy que estamos viendo este mensaje no pase más en tu vida,
Por eso me llamó la atención la versión de la Biblia Peshitta. Conserva la integridad. Conserva la integridad. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y aquí es un tema donde espero que tú te asombres también un poco como yo al ver esto, porque estamos tan preocupados de no enfermarnos, estamos tan preocupados de que ojalá no nos muramos y de que no nos toque a nuestros familiares, estamos tan preocupados de que ojalá no perdamos el trabajo el año que entra, estamos tan ocupados en buscar a lo mejor nuevos recursos para el año que entra, y desde el punto de vista laboral eso está bien, mantenerte ocupado y mantenerte atento, pero si lo que más te preocupa es que ninguna área de tu vida resbale, entonces tu manual de vida está en el Salmo 15, versículo 1 al 5. No hables mal, no admitas cohecho, no andes haciendo cosas turbias, guarda tu lengua del mal, habla verdad en tu corazón, aun en las ideas de las que nadie puede mirar, nadie puede escuchar en tu corazón, ¿sí? Y entonces vas a habitar en el monte santo de Jehová. Y entonces vas a poder estar en el tabernáculo de Jehová. Y sobre todo, tu pie no va a resbalar. Podrás ser librado de circunstancias de las que hoy no le has dicho a nadie, pero tienes temor que te puedan ocurrir, y con cierta razón, con cierto argumento. No significa que si yo hago esto puedo salir y andar por allá afuera descubierto, no siguiendo medidas de seguridad, haciendo lo que bien me parezca, porque yo y Dios sabe cómo caminamos. No, eso ya sería soberbia. Y eso ya sería sentirse superior a los demás por una condición que Dios no ha dicho que va a ser así. Simplemente dice, Dios no va a resbalar. Es más, puede suceder que hasta te enfermes de diferentes cosas. No estoy hablando solo del COVID, pero que tu vida no resbale, tu vida no caiga, que tu vida no muera. Porque estaba leyendo en otra porción de la Biblia, en Isaías, según recuerdo, que Él mantiene a sus escogidos, que Él mantiene a aquellos para los cuales les ha llamado a un propósito. Y ciertamente eso es bueno, pero entonces debemos de ver si estamos caminando en integridad o estamos caminando solo en una empatía con las cosas de Dios. Y Dios nos está pidiendo a todos que de una vez por todas cortemos aquellas cosas que no están bien. Y eso se requiere valor, se requiere sinceridad y se requiere ser confrontado consigo mismo. Y decirle, Señor, no solamente es corta con esto, quita con aquello. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes amistades que frecuentemente te invitan a hacer negocios turbios, y hemos dicho muchas veces que, entrégaselo a Dios. Y entonces tú vas a la oración en tu cámara, en tu recámara, y lo dices, Señor, te entrego esto, que cómo me cuesta trabajo y cómo me hace tropezar. Pero cuando sales de tu recámara a la vida diaria, donde vuelves a enfrentarte a esa circunstancia y no cortas por completo, entonces no le estamos entregando las cosas a Dios. Y no estamos haciendo como dice la Biblia en Mateo 5:29. Porque Dios lo que espera de nosotros es una acción real y constante en ese sentido. Corta ese ojo que te hace pecar. Corta esa mano, esa circunstancia que no te hace estar bien. Corta, porque si no, no puedes aspirar o pensar caminar en integridad cuando traes cosas en el pecado. Por eso es que en ocasiones podemos andar por un camino y no escuchar a Dios, porque Él no tiene comunión la luz con las tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos caminando en formas distintas. En esta semana que estamos cerrando año, es un muy buen momento donde las actividades laborales para muchos disminuyen en cantidad y tenemos tiempo para reflexionar y para leer y para poner, incluso planear cosas del año que entra en diferentes ámbitos, pero también en lo espiritual y cuidar nuestra vida, también, como decía en Tesalonicenses, en nuestra alma, cuerpo y en el espíritu, ser íntegros delante de Dios en esa parte. Así que el tema de la integridad no es una opción, sí lo diría yo, es una obligación que nos conviene. Yo sé que a muchos no les gusta que nos digan o que digan que esto es una obligación. Yo sé que no nos gusta la palabra, pero realmente es una obligación que nos conviene, ¿sí? Para cada uno de nosotros que decimos conocer a Dios. Y vamos a leer, para terminar, Job capítulo 1. Tradicionalmente pudiera iniciarse de esta manera, pero ya que te he dado parte del contexto del amplio tema de la integridad, dice la Biblia, capítulo 1 de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios,
y apartado del mal. Aquí habla de la integridad de Job. En la Biblia Peshitta nos habla también de que Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, dice, apartado del mal. En esta frase, donde ambas versiones convergen, apartado del mal, tiene que ver con cosas que él decidió cortar, quitar, no participar, no estar, no mirar, no escuchar. No hablo de que vivas en un mundo con una burbuja color rosa, no. Estoy hablando de un mundo donde tu vida es normal, se enfrenta a circunstancias diarias, pero tú puedes cortar, participar de cosas que sabes, como dice nuestro pastor, que bien que sabes, porque bien que sabes que no te convienen. Ese es el llamado que te hago el día de hoy, la enseñanza que hemos tenido el día de hoy. Te prometí que seríamos breves para ser más puntuales en esto y que tengas tiempo tú de reflexionar en la palabra. Así que te invito a que tú puedas compartir esta palabra. El día miércoles de esta semana vamos a tener también la siguiente transmisión y así estaremos haciendo algunos días subsecuentes, ¿ok? Pues yo espero que esta palabra te haya servido, te bendiga y sobre todo te la lleves a la práctica, porque es algo que nosotros tenemos que poner en realidad, cada uno de nosotros. Empezando por tu servidor, no te lo hablo porque lo haya alcanzado a la perfección, sino porque necesitamos tomar esta conciencia de que esto nos mete a caminar en la eternidad de Dios, pero no cuando muramos, sino aquí en la tierra. Que Dios te bendiga, muchas gracias por estar aquí y nos estamos viendo este miércoles a las 8 de la noche, porque si bien tenemos tiempos de descanso, no son tiempos de descanso de Dios. Es cuando más tiempo tenemos que buscar reflexionar de Él. Gracias y nos vemos en la semana.